Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros un cilindro de la marca City, Serreta, 5 pernos, un fabricante que creo que es francés. Os he ofrecido candados vintage, candados ya un poquito viejos de este mismo fabricante, pero no había visto cilindros. Además creo que he visto candados que son City, pero ya vienen con la marca Iseo. No sé si Iseo ha comprado a City, me imagino que sí, y no al revés. Y este además me recuerda muchísimo al Iseo F5. Es un cilindro Serreta, 5 pernos, aparentemente básico, aquí lo tenemos. Tenemos 3 llaves originales, pone City, ahí lo tenéis. La codificación bonita. Y fijaros qué similar, vamos a ver, me voy a alejar un momento. Fijaros qué similar tengo aquí un Iseo, qué similar es. Se diferencian en el bocallave porque son bocallaves simétricos. Ahí lo tenéis. El Iseo es el universal a la izquierda y este sería idéntico pero a la derecha. La llave de uno no vale para el otro. Fijaros cómo el cilindro es realmente muy similar. Los tapones, los acabados, todo. Este color tan característico de los acabados. Aquí no pone nada. En el Iseo pone fabricado en Italia. Quizás se haga en Francia, en las fábricas originales de City, pero el diseño es que se parece muchísimo. Incluso en el comportamiento, aunque he de decir que este cilindro me ha sorprendido cuando lo vi. Estaba viendo un Iseo F5, digo, bueno, llevará algunos spools, dará juego, pero sin más, un cilindro entretenido, básico, pero a la hora de ganzuarlo, sobre todo la primera vez, me ha hecho sudar. Lleva spools, dan mucho juego, un falso colocado profundo, muchísimo retoque, muchísimo, como si llevase biselados, pero no me cuadra, no he visto nunca un Iseo con biselados. Y la apertura, la primera muy bonita, le he hecho 2 aperturas, la segunda también, aunque fue más rápida, ya le había pillado un poco el tacto. Pide tensión inusualmente alta, lo que también cuadraría con biselados. Muy entretenido, para mí por encima del Iseo F5 en cuanto a dificultad a ganzuado. No tengo más que esta unidad, puede ser que sea este en concreto el que es más peleón. Sabéis que suele pasar que si compras varias unidades de un mismo modelo se comportan en su mayoría unos igual a otros, pero siempre hay alguna unidad más fácil de lo normal y alguna unidad más difícil de lo normal. Puede que este sea el que es más difícil de lo normal, pero es una gozada. Si tenéis ocasión de tocar uno de estos, no lo dejéis escapar porque yo creo que merece la pena. Espero que tengáis tanta suerte como yo. City 5 pernos, dejadme que lo coloque en el aprieto y vemos cómo se comporta. Nos vemos en un momento. Hasta ahora. Bueno, ya lo tengo aquí colocado en el aprieto. Vamos a comprobar que funciona este City. Ahí está, va perfecto. Vamos a ver la codificación. Fijaros, tiene primero y quinto bastante largos, segundo y sobre todo el tercero muy cortos, cuarto también. Estos 3 tienden a colocarse como spools, dando rotación, pero con mucho retoque. No lo sé, quizás tenga aserrados biselados. Voy a utilizar este tensor, el que he utilizado en las otras 2 ocasiones, de Wendt. Va muy bien encajado, es muy cómodo, muy rígido. Voy a utilizar esta ganzúa también de Wendt, un high reach con media bola, que me viene muy bien para colocarlos al principio. Luego será demasiado corto y pasaré a este gancho medio que espero me permitirá colocar los spools más profundos. Vamos allá. Primero pide. Vamos a ver. Ahí está. Ya cae en un pequeño falso colocado. En los Iseo creo que es el cuarto o el quinto el que hace las labores de guarda. Ese primero es muy largo, entonces hay cuarto y quinto han dado un clic. Puede ser cualquier cosa, podría ser un spool tranquilamente. Cuarto pide, ahí de nuevo, quinto de nuevo. Vamos a ver. No noto bien ahí el cuarto, segundo, tercero, cuarto un clic, quinto un clic. Vamos a ver, primero,
segundo, tercero, cuarto. Esta ganzúa ya es corta, creo que el segundo pide. Vamos a ver, voy a comprobar con el gancho más largo. Segundo sí, tercero, cuarto. Vamos con ese segundo. Da rotación, se coloca, es un spool. Este es creo que el cuarto. Pide un clic. Ese segundo suele pedir con un falso más profundo. Eso no me había pasado en las otras dos ocasiones. Segundo, tercero, cuarto, quinto. Vamos a ver, he perdido ahora el feedback. No noto este segundo. Quizás lo haya pasado. Tercero, cuarto, un clic. Quinto, nada. Primero, un clic. Segundo parece colocado. Tercero, nada. Cuarto, un clic. Quinto, un clic. Cuarto de nuevo. Quinto de nuevo y caemos en un falso. Como veis, mucho retoque. Quizás más de lo habitual en Iseo, por ejemplo. Hay otro clic en el tercero y cae en falso colocado aún más pronunciado. Es un falso muy pronunciado. Fijaros, estamos ahí. No había hecho zoom. Vamos ahora con más zoom. Ahí. Primero, segundo, tercero. Vamos con el tercero. Da rotación. Ahí está, lo hemos colocado, ha saltado el cuarto. Me obliga a ir con tensión alta. Ahí el cuarto ha hecho un clic, quinto pide, quinto un clic. Si no, tienden a saltar todos. Y eso dificulta el manejo de los spool. Ahí cuarto, un clic, quinto, un clic. Vamos a ver, primero, segundo, tercero colocados. Cuarto, un clic, quinto, un clic, primero, segundo, un pequeño clic, tercero, nada, cuarto, un pequeño clic. No sé si quedará algún spool, quizás el cuarto no sea un spool, no lo sé. Quinto, para ser, aparentemente por la llave, el quinto parece largo, pero la sensación dentro de la cerradura es que no es largo. Ahí está, tocando el quinto y haciendo ligeras distensiones. Estaba como enganchado. Ha girado. Bueno, esta es la tercera vez que lo abro. Eso me da mucha experiencia ya a la hora de tocar los pernos. Os puedo garantizar que la primera vez fue un auténtico infierno. Me hizo sudar. Probablemente debería de haber intentado colocar los spools sin colocar el perno normal, el perno de guarda, pero me apetecía la pelea, no quise renunciar a ella y me hizo sudar de verdad. Bueno, vamos a desmontarlo y vamos a ver qué es lo que tiene dentro. Vamos allá.
cámara mejor. Fijaros, tiene un rotor muy largo. En otras ocasiones lo que he visto en estos cilindros tan largos es que el rotor es normal y luego lleva una extensión, pero este lleva un rotor así de largo y este inserto, que es el que empuja la llave, la punta de la llave empuja el inserto y hace que sobresalga, se mueva por detrás. Ahí está, fijaros. Ahí veis cómo aparece y desaparece en función de meter la llave, y así es como ese inserto empuja el embrague y hace que interaccione con la leva para que ésta gire. El rotor es idéntico a los Iseo, está bien hecho, tiene ahí como un golpe, como un defecto, pero no tiene superficies planas. No sé qué será, sí, que han intentado forzarlo o cuál es la razón de que tenga ese golpe ahí o durante el mecanizado. Pero vaya, por lo demás no tiene superficies planas, no parece que lo haya tocado nadie, no está amaestrado y los pernos es similar a lo que yo había percibido. No sé por qué el cuarto me había parecido un spool en alguna ocasión. Desde luego que al menos estos cuarto y quinto que daban muchos clics están biselados en el extremo. Fijaros, ahora lo he puesto ahí. Vamos a ver, me voy a intentar acercar a él nada más. Si muevo la bandeja se caerá. Fijaros, ahí se ve muy bien. Y se ve muy bien... Ahí, he conseguido fijar la cámara, creo. Se ve muy bien en los spool también. Los spool están biselados. Qué bonito, qué poco habitual. Fijaros en este de aquí cómo brilla el biselado. Qué poco habitual y qué eficaz. Qué eficaz. Cómo ha dado pelea. Cómo se notan esos clics que pueden hacer que cometas un error en el momento más inoportuno. Los pernos no. Voy a ver si puedo acercar. Ahí tenéis. Los pernos son totalmente normales. Llevan ese corte en bisel en el extremo, pero es para que gire bien el cilindro, no influye en el ganzuado. El biselado aquí es mucho más evidente y está en el lateral, tanto en estos normales como en esos spools. No me esperaba encontrar spools biselados, a pesar de que era lo que estaba notando a la hora de ganzuar. Las sensaciones te pueden engañar, no engañaba en absoluto. Sigo pensando de alguna manera que es demasiado parecido al Iseo F5, pero no he visto en ningún F5 este tipo de pernos. Quizás este sea más moderno, quizás no tiene nada que ver, no lo sé. Si alguien lo sabe, por favor que lo comente, me interesa bastante saberlo. Un pequeño gran hallazgo, un cilindro básico con pernos de seguridad como debería de ser, serreta, 5 pernos, no tiene insertos antitaladro ni nada especial, no tiene sistema anti-bumping, pero por lo menos lleva unos contrapernos que dificultan la manipulación. Vamos, me encanta. City, 5 pernos. Este ha sido el ganzuado y el desmontaje. Espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.